Lección número 23 de Teología Moral Fundamental. Oremos. Recordemos que estamos con el Salmo 118, un salmo con un gran imperativo moral. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los poderosos me persiguen sin motivo, pero yo respeto tu palabra. Me alegro con tu promesa, como el que obtiene un gran botín. Detesto y aborrezco la mentira, pero amo tu ley. 7 veces al día repito tu alabanza, porque tus mandamientos son justos. Los que aman tu ley gozan de paz abundante. Nada los hace tropezar. Espero tu salvación, Señor. Sigo tus mandatos. Yo observo tus preceptos. Los amo intensamente. Cumplo tus decretos y preceptos, porque tú conoces todos mis caminos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a la lección 23 de la teología moral fundamental que estamos reflexionando por medio del Catecismo de la Iglesia Católica, las virtudes en general, pero también en particular. Las virtudes que están divididas en dos grandes grupos que tendríamos que definirnos de alguna manera. Las virtudes cardinales, que son 4 virtudes humanas, y las virtudes teologales, que son 3, que son infusas en el alma porque son directamente dadas por Dios. Dios nos da la fe, la esperanza y caridad, y nosotros con nuestra naturaleza pues aportamos estas virtudes humanas. Hemos visto ya en la clase anterior las primeras 3 virtudes cardinales: la prudencia, la justicia y la fortaleza. Ahora continuaremos pues con la virtud de la templanza. En el numeral 1809 del Catecismo de la Iglesia Católica, en ese numeral iniciamos pues esta clase. La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Es importante la templanza porque asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos, esos instintos medio bestializados que tenemos los hombres. Y también la templanza mantiene los deseos corporales, físicos, en los límites pues, de la honestidad. Eso es lo importante de la templanza. Es una virtud moral, una virtud humana que pone breque pues, a todos los instintos de placeres. No me refiero solamente a los placeres sexuales, a todo tipo de placeres. Incluso el tener bienes materiales, todo eso lo domina, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la templanza pues tiene que ser una actitud humana que mantenga al cristiano en el camino pues de la honestidad. La persona humana moderada, o sea, una que tiene templanza, siempre se orientará
hacia el bien. Siempre va a orientar hacia el bien y hacia lo bueno todos esos sus apetitos sensibles. Y también la templanza guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. Porque tenemos que controlar las pasiones. Recuerden que las pasiones no son ni malas ni buenas, pero la pasión es un elemento psicológico que a veces quiere dominarnos. Entonces, con la templanza se puede conseguir, pues, ¿verdad? El dominio de la pasión del corazón. Y lo refiere la Sagrada Escritura en el Siráside número 5 y en el 37 también. También tenemos que decir que la templanza ha sido muy alabada en el Antiguo Testamento. Dice el Siráside: no vayas detrás de tus pasiones, refrena tus deseos. Ese lo dice el Siráside, el libro de la sabiduría, pues, ¿verdad? En el capítulo 18. Ahora bien, la misma Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento también alaba a la templanza, porque el Nuevo Testamento la llama la moderación y la llama también la sobriedad, estar sobrio. Entonces, en síntesis, como dice San Pablo a Tito, debemos vivir con moderación, con justicia y piedad en el siglo presente, ¿verdad? En nuestra vida quiere decir esto. Por lo tanto, vivir bien no es otra cosa que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todos nuestros actos. Eso es vivir bien. Quien no obedece más que a Él, o sea, más que a Dios, lo cual pertenece a la justicia, quien vela para discernir todas las cosas por miedo a dejarse sorprender por la astucia y la mentira, porque el mismo cuerpo te puede engañar. Lo que pertenece a la prudencia, ¿verdad? No dejarse sorprender. Y también le entrega un amor entero a la templanza. Todas estas personas que saben controlarse, ¿verdad? Aman la templanza, que ninguna desgracia los podrá derribar. Y esto pertenece, pues, el dominio, el control, pertenece a la fortaleza, ¿verdad? Como dice San Agustín. San Agustín está reflexionando sobre estas virtudes y a todas pues le pone una cualidad que es importante y la refiere también incluso con los textos de la Sagrada Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento. Avancemos un poco más. Las virtudes y la gracia. Recordemos que hemos dicho que las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, son elementos, cualidades que tiene pues la persona humana con la tendencia a hacer el bien, pero por las propias fuerzas humanas y por la propia razón de una persona pues de rectitud moral. Pero liguemos esas virtudes humanas a la gracia. La gracia es el don del Espíritu Santo que Dios nos regala para fortalecer y hacer crecer pues esas virtudes humanas, para elevarlas al grado de virtudes sobrenaturales, porque si las virtudes humanas son naturales, de la naturaleza humana, de la psicología humana, también nosotros tenemos que elevar todas nuestras condiciones humanas al nivel de
la sobrenaturalidad. O sea, tenemos que hacer gestos divinos en nuestra naturaleza humana y elevar estas virtudes humanas al nivel espiritual, pues eso engrandece en gran manera a la persona humana. Por esa razón, dice el Catecismo de la Iglesia Católica que las virtudes humanas, esas virtudes humanas que nosotros hemos venido adquiriendo desde niños, con la educación, con la práctica de los actos buenos, con la perseverancia, siempre ha ido reanudándose en la vida del ser humano con el esfuerzo, estas virtudes, y también con el ejercicio mismo de las virtudes. Ellas mismas son purificadas y también estas mismas virtudes son elevadas por la gracia divina, pues, al nivel espiritual. Porque Dios nos da fuerza, pues, para que sigamos luchando contra las inclinaciones y los instintos que tenemos los seres humanos por naturaleza, por debilidad, por el pecado original. Tenemos que aprender, pues, a controlar todas esas debilidades que nos dejó como consecuencia el pecado original, para tener control. Y Dios, esas virtudes humanas las eleva por su gracia. ¿Cuál es la gracia de Dios? Su Espíritu Santo, el Espíritu que viene en auxilio de todos nosotros los seres humanos. Entonces, con la ayuda de Dios, el ser humano forja su carácter y da soltura a la práctica del bien. Miren qué interesante es esto. El Espíritu de Dios, con la ayuda de Dios, forjamos nuestro carácter de verdaderos seres humanos, no seres humanos blandengues o inclinados al mal, sino personas sólidas, pues, en la fe y en el bien. Y haciendo el bien, el ejercicio de esta virtud hace que nosotros nos acostumbremos y sintamos placer en la práctica del bien. Por eso dice el Catecismo que el hombre virtuoso es feliz al practicar las virtudes humanas. Estas virtudes que acabamos de hacer referencia, pues, en la clase anterior y en esta: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Esa es la virtud de un hombre virtuoso, valga la repetición, ¿verdad? Y ese hombre virtuoso es feliz practicando estas virtudes. Este hombre recto, hombre de Dios que ejercita la virtud, siempre rechazará hacer el mal. Pero resulta que para el hombre, el ser humano herido por el pecado original, no es fácil guardar un equilibrio moral. Estamos hablando del hombre virtuoso que es feliz cuando practica la virtud, pero también sabemos que el ser humano, el hombre, ha sido herido por el pecado original, ha dejado debilitada nuestra naturaleza humana y por eso se nos hace difíciles. Dice el Catecismo en el 1811 que no es fácil guardar el equilibrio moral en el ser humano, porque el don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes. Por eso entonces Dios nos da su asistencia a través de los sacramentos. Por nuestra propia fuerza no vamos a poder. Eso significa que nosotros, al tener una vida
ordinariamente sacramental, o sea, estás recibiendo los sacramentos, principalmente la Eucaristía y la confesión, nosotros estamos siendo alimentados por el Espíritu Santo de Dios, la gracia santificante y la gracia sacramental, la gracia que nos regala cada uno de los sacramentos. El Señor nos regala pues ese don de la salvación con Cristo y nos otorga pues esas fortalezas, esas gracias especiales, esas gracias que necesitamos para seguir perseverando en la búsqueda siempre de las virtudes y siempre buscar cómo seguir haciendo toda la vida el bien y nunca el mal. Por eso, cada uno de nosotros debemos siempre pedir esta gracia. Esta es una gracia de luz y de fortaleza. Tenemos que recurrir siempre a los sacramentos, porque a través de los sacramentos es que Dios derrama la gracia dentro de nosotros. La gracia de Dios no es mágica, no es magia como dicen los protestantes, que yo le pido al Señor y me perdona directamente. No es así. Tenemos que recurrir a los sacramentos porque los sacramentos, son los medios ordinarios por medio de los cuales Dios quiere derramar su gracia a todos nosotros. Entonces no es cuestión que yo voy a rechazar los sacramentos porque yo me comunico directamente con Dios. Yo me confieso directamente con Dios. Eso no es válido. Definitivamente que no. Dios estableció unos canales ordinarios por medio de los cuales Él quiere derramar su gracia, su luz y su fortaleza. Dios no es magia. Él, a través del sacramento, de actos concretos de la fe, es por medio de los cuales Él se derrama en nosotros. Y con esa gracia y con la cooperación del Espíritu Santo, seguir sus invitaciones a amar siempre el bien y a guardarse del mal, ¿verdad? Evitar todo lo malo. Eso es lo que nos da la gracia. La gracia santificante y la gracia sacramental a través de estos medios normales que Dios nos ha dado, porque Él quiere que nosotros colaboremos. ¿Y cuál es nuestra colaboración? Buscar los sacramentos, porque el Espíritu Santo quiere cooperar con toda esta gracia que Dios nos quiere derramar y por medio de las cuales Él nos sigue invitando siempre a amar el bien. ¿Por qué les digo que invitándonos? Y lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, porque Dios no se mete en nosotros a la fuerza. Él quiere que nosotros le abramos la puerta, porque una vez que nosotros nos abrimos a Él, Él entra pues y nos fortalece y nos ayuda a ser cada día más buenos y nos ayuda siempre a evitar el mal, a guardarnos de los peligros, a defendernos de todas las acechanzas, de las tentaciones que nos pueden hacer caer, ¿verdad? Entonces este es el sentido propiamente de la gracia de Dios actuando en todos nosotros los seres humanos para que seamos hombres y mujeres virtuosos. La palabra virtuoso pues viene de estas 4 virtudes cardinales: que seamos prudentes, que seamos justos, que tengamos fortaleza y que tengamos dominio de nosotros mismos a través de la templanza, porque eso significa la templanza. El dominio de sí mismo para no caer ni en la gula, ni en la avaricia, ni el placer sexual, ni ninguna de estas pasiones que nos pueden hacer caer en pecado mortal. Esas son las virtudes cardinales, virtudes humanas, que fortalecidas pues con la gracia divina del Espíritu Santo, nos hacen personas virtuosas, y al ser personas virtuosas nos hacen capaces, nos capacitan para poder recibir la gracia de Dios, para poder recibir el Espíritu Santo y de esa manera santificarnos, porque nosotros solitos no nos podemos santificar. La virtud teologal de la esperanza, eso es que nosotros sentirnos incapaces de lograr la salvación y esperarla, que solo de Dios nos puede venir. Eso significa esa fortaleza, esa
esa paciencia, esa fortaleza, esa prudencia, diría yo también, de evitar siempre el mal, de buscar siempre el bien. Y en la medida que nosotros seamos personas con estas virtudes cardinales, estas virtudes humanas fortalecidas, el Señor nos capacita para tener verdadero control. Pero lo hace, como les repito, al nivel de invitación. Él nos da la gracia y nos da la gana, incluso dice San Pablo, porque dice San Pablo a la carta de los Romanos capítulo 8, dice, el Señor nos da la gracia, ¿verdad? El querer y el obrar, o sea, nos da hasta las ganas para hacer las cosas bien. Eso es lo maravilloso del don de Dios, que nos da hasta las ganas, porque a veces no tenemos ni ganas cuando recibimos la invitación de Dios a hacer el bien. Cuando somos evangelizados, es una invitación a la conversión, pero nos da el Señor, con esa invitación, nos da el don de la gana, incluso de convertirnos. Eso es lo más maravilloso, que Dios hace todo en nosotros. Nosotros solo tenemos que ponernos en disposición de Él, que Él actúe en nosotros, y así de esa manera Él va a hacer maravilla en nosotros. Muy bien. Hablemos ahora de las virtudes teologales. Las virtudes teologales, en una breve introducción, son aquellas virtudes que recibimos de Dios. Por eso se llaman teologales. Nosotros no las poseemos. Nosotros sí poseemos como seres humanos las virtudes cardinales, pero las virtudes teologales no las poseemos, son un don de Dios, son una gracia que vienen directamente de Dios. Nosotros no podemos tener en nosotros estas virtudes teologales si no recibimos el sacramento del bautismo. O sea que las personas que no se bauticen, miren que tristemente pues no tienen esas gracias que regala Dios como virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. O sea que si nosotros vemos una persona caritativa, entre comillas, en el mundo, pero es una persona que no es bautizada, esa caridad podríamos llamarla que es un humanismo ateo, o sea, un humanismo sin Dios. Entonces, la diferencia de ese amor, digamos nosotros, que recibimos por el bautismo es diferente al amor meramente humano, porque el amor humano termina siempre, recuerden, en el eros, nunca en el ágape. Bien, si tienen dudas del eros y del ágape, consúltenme, pregúntenme, que ahí podríamos ampliar un poco ese tema, ¿verdad? Bien. Eso es entonces en síntesis una breve introducción a las virtudes teologales. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que las virtudes humanas, estas virtudes cardinales, se arraigan en las virtudes teologales. O sea que lo humano se une a lo espiritual, a lo que recibimos de Dios, ¿verdad? Se arraigan en las virtudes teologales porque adaptan las facultades del hombre a la participación en la naturaleza divina, dice San Pedro en la segunda carta, ahí en la Sagrada Escritura. Esto entonces es importante porque fíjense bien ustedes de que la virtud humana, una vez adaptada con las virtudes teologales, nos dan la capacidad para participar de la naturaleza divina. Fíjense bien, nosotros somos seres humanos con naturaleza humana. La naturaleza divina no puede venir a vivir a nosotros si no es por el sacramento del bautismo. Entonces, por lo tanto, porque recuerden que cuando nosotros recibimos el sacramento del bautismo, recibimos el don del Espíritu Santo. Eso significa que la naturaleza divina de alguna manera viene a morar en nosotros. Entonces ya tenemos una presencia divina, una presencia de la misma naturaleza divina
divina que forma parte de nuestra naturaleza humana. Entonces, nosotros por el sacramento tendríamos que decirlo que somos como divinizados. Y es una cosa incomprensible. Por eso nosotros tenemos que ser claros con la doctrina de la iglesia, que el que no se bautiza es peligroso que no se salve, porque nosotros tenemos que recibir la fuerza divina para poder subir, para poder escalar, para ser buenos, para poder hacer el bien, para poder agradarle a Dios, porque los que no tienen participación en la naturaleza divina, no sé cómo van a hacer, cómo viven su vida no quiero ofender, por supuesto, a la naturaleza humana, pero vive a lo animal, tendríamos que decirlo, en el sentido de la palabra ánima, ¿verdad? La palabra ánima es un soplo de vida que tienen los animales, pero que no tienen razón ni capacidad de amar, no tienen una alma racional como la tenemos los seres humanos. Entonces es un alma que ha quedado en el nivel de los animales, solamente de una alma que no tiene razón. Entonces por eso es importante que nosotros comprendamos la necesidad de los sacramentos para poder participar en la naturaleza divina. Y por eso es importante recalcar estas virtudes teologales, porque son venidas directamente de Dios a través del sacramento del bautismo. No hay otro canal por medio del cual nosotros podamos recibir la fe, la esperanza y caridad que vienen de Dios, sino por el sacramento del bautismo. Estas virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Eso quiere decir teologal, porque teo, Dios, logal, estudio de Dios, ¿verdad? Entonces, las virtudes que vienen directamente de Dios. Y estas virtudes que Dios nos regala por el sacramento, disponen a todos los cristianos, porque una vez bautizados, sí ya somos cristianos. Entonces, con estas virtudes teologales se disponen los cristianos, todos los bautizados, todos nosotros nos disponemos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Todos los bautizados que tienen estas virtudes teologales también tienen a Dios unitrino como origen, como motivo y como objeto de su misma existencia. Es importantísimo. Miren el bautismo, por eso tantas cosas que hemos repetido con esta formación, de que fuera de la iglesia es peligroso que las personas no se salven. Es triste, pero es una gran verdad que tenemos que anunciar al mundo entero, para que todo el mundo busque cómo pertenecer a esta familia de Dios que es la iglesia. Entonces, 1812 del Catecismo dice que las virtudes teologales, la fe, la esperanza y caridad, hacen una referencia directa a Dios, que vienen directamente de Dios. Y estas virtudes teologales nos disponen a todos los cristianos en relación, o sea, a familiarizarnos con la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este Dios uno y trino es como el origen, como el motivo y como el objeto de nuestra misma existencia. Entonces, si no recibimos estas virtudes teologales, esta referencia a Dios, esta consagración a Dios, diría yo, nosotros no tenemos ninguna relación con Dios si no recibimos estas virtudes teologales. Las virtudes teologales se fundamentan, se animan y se caracterizan también por el obrar moral del cristiano. O sea que nosotros tenemos que ser configurados con estas tres virtudes teologales para que nuestro actuar moral sea verdaderamente cristiano. Estas virtudes teologales también informan y verifican todas las virtudes morales, ¿verdad? Eso significa que estas virtudes que vienen de Dios le dan forma
y vivifican esas virtudes morales humanas, esas virtudes cardinales que ya hemos hablado, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Estas virtudes humanas son como fortalecidas, como vivificadas por estas virtudes teologales. ¿Por qué razón? Porque las virtudes teologales son infundidas directamente por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y así merecer la vida eterna. Es otro elemento clave también de las virtudes teologales, que nosotros recibimos infusas directamente por Dios. Quiere decir que Dios las penetra dentro de nuestra alma directamente. Dios hace ese milagro de infundir dentro de nuestra alma la fe, la esperanza y caridad. ¿Para qué? Para hacernos capaces de obrar como hijos de Dios. Cuando no tenemos la fe, la esperanza y la caridad, cuando no somos bautizados, no actuamos ni obramos como hijos de Dios. Actuamos como seres humanos, como criaturas de Dios, pero no como hijos de Dios. Entonces, una vez que nosotros somos bautizados y recibimos estas virtudes teologales, merecemos la vida eterna. El que no se bautiza no se salvará, le dijo Jesucristo a Nicodemo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3. Es importante tenerlo en cuenta. El que no nace del agua y del Espíritu, le dijo Jesús a Nicodemo, no podrá salvarse, no podrá obtener la vida eterna. Entonces es clave el sacramento del bautismo, que derrama estas virtudes teologales, es clave para merecer la salvación eterna. Entonces tendríamos que decir, para resumir, que las virtudes teologales son como la garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en todas esas facultades que tiene el ser humano, en toda su alma, donde ejercita todas sus virtudes. Ya lo dijimos, aquí lo dice el catecismo, las virtudes teologales son 3, fe, esperanza y caridad, pero vamos a verlas una por una, ¿verdad? Vamos a analizarlas una por una para que veamos qué significa cada una de estas virtudes teologales que Dios deposita en el alma de los cristianos el día de su bautismo. Pero les repito algo que ya hemos dicho, las deposita a manera de semilla. Esto significa que es un don de Dios, un regalo, pero también es una responsabilidad de nosotros hacerlas crecer, hacerlas madurar, estas virtudes teologales, hacer crecer nuestra fe. Tenemos que hacer crecer nuestra esperanza, tenemos que hacer crecer el amor, a fuerza de practicarlos, a fuerza de hacerlo, a fuerza de participar, de hacer hábitos, a fuerza de hacer hábitos, para que esas virtudes se conviertan pues en elementos vivificantes para que nos den la salud espiritual a todos los cristianos. Bien. Veamos un poco la fe. No creo que nos dé tiempo para ver las 3, pero vamos a ver por lo menos una: fe, esperanza y caridad. La fe, dice el catecismo en el 1814, que es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y en todo lo que Él nos ha revelado, y que creemos también que la Santa Iglesia de Dios nos propone, porque Él es la verdad misma. Entonces nosotros creer en Dios porque Él se reveló. Decimos en el catecismo cuando éramos chiquitos, Dios no se puede engañar y no nos puede engañar. Entonces Él es la verdad misma. Entonces, por la fe, el hombre se entrega de una manera entera y totalmente libre a Dios, dice la Dei Verbum número 5 del Concilio Vaticano II. Entonces, por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, el justo vivirá por la fe. Y dice también en la carta a los Gálatas que la fe viva actúa
por la caridad. Aquí te da referencia ya a la tercera virtud teologal, ¿verdad? El amor, la caridad, la fe, dice San Pablo, la fe viva actúa por la caridad. Entonces, repasemos este numeral. Dice que la fe es un don de Dios, pero también es una respuesta del hombre a la misma revelación de Dios. Dios que se revela al hombre y el hombre que le dice a Dios, sí te creo, porque tú eres Dios, porque tú eres la verdad misma. Recuerden lo que dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces también decíamos en la carta a los Hebreos que se le imputó esta fe a Abraham porque él le creyó desde el mismo instante que Dios se le reveló. Abraham fue constituido pues como padre de todos los creyentes porque fue el primero que le creyó a Dios. Por eso, entonces, la fe es un don de Dios, pero también es una respuesta del hombre. Por eso es que yo les decía que la fe se deposita en el alma del ser humano como semilla, porque tenemos la responsabilidad de responderle a Dios que se revela a través de la iglesia. Porque la iglesia nos propone esta gran verdad que Él mismo es la verdad. Entonces, por esta fe, el hombre se entrega libremente a Dios. Por eso creemos en Él, lo amamos, lo adoramos, porque en nuestra libertad creemos en Dios. Por eso también nos tenemos que esforzar por conocer la voluntad de Dios y por cumplir la voluntad de Dios. Eso es la fe. No solamente si te creo, sino que nos responsabiliza a que nos esforcemos por conocer cada día más a Dios, por conocer cada día más su voluntad y cumplir la voluntad. Y como lo dice San Pablo a los romanos, el justo vivirá por la fe. Ahora bien, el don de la fe permanece en el que no ha pecado contra la fe, dice el Concilio de Trento en el Denzinger número 1545. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque esto es magisterio antiguo de la Iglesia. El Concilio de Trento fue en los años 1526 al 30 más o menos. Entonces dice este concilio antiguo que la fe va a permanecer en aquella persona que no peque contra la fe. Pero la fe sin obras es muerta, también lo dice la Sagrada Escritura en la carta de Santiago en el capítulo 2. La fe sin obras es muerta, es otro error protestante que dicen que solo la fe te va a salvar. Y dice la Iglesia, por todo esto que hemos estado definiendo, que la fe tiene que actuar. Si la fe no actúa, es una fe muerta. Es como campana que resuena, dice San Pablo a los Corintios, ¿verdad? Ahora bien, esta fe privada de las otras virtudes teologales, la esperanza y la caridad, esta fe no une plenamente el fiel a Cristo, no nos une a Cristo, ni nos hace de él miembro vivo de su cuerpo místico. Entonces tenemos que tener las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, para unirnos plenamente a Cristo como miembros vivos de su cuerpo que es la iglesia. Lo dice el catecismo, no tenemos que buscarle otra respuesta que esta. Dicen los protestantes que solo la fe te salva. Dice en la carta de Santiago en la Sagrada Escritura que la fe sin obras es una fe muerta. Tenemos que actuar y demostrar la fe. Porque no basta con decir, sí, creo, pero sigo pecando. Es mentira. Tenemos que transformarnos, totalmente transformarnos. Porque el discípulo de Jesucristo no debe solo guardar la fe,
no debe solo vivir la fe, sino que también tiene que profesar la fe. Tenemos que testimoniar la fe con firmeza y tenemos que difundir la fe. Ese es un trabajo a lo que nos llama la fe en Cristo. No solamente guardarla y vivirla, sino que también profesarla, confesarla. Cuando rezamos el credo, acordémonos que estamos profesando nuestra fe, que estamos dando testimonio de nuestra fe y que la estamos difundiendo, porque cuando rezamos el credo en la iglesia, el mundo escucha nuestra fe. Dice también el catecismo que todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y para seguirle por el camino de la cruz, por medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia, dice el Concilio Vaticano II en el Lumen Gentium 42. Es importante entonces dar testimonio de la fe, vivir la fe, profesar a Cristo delante de los hombres, porque él mismo lo dijo: el que me niegue ante los hombres, yo lo voy a negar ahí en el cielo delante de mi Padre y delante de los ángeles. Entonces nosotros no podemos huir de profesar la fe, de defender la fe, incluso con las persecuciones, incluida las persecuciones, dice el catecismo. Y el servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Por eso es importante profesar la fe, difundirla, testimoniarla, porque tenemos que dar testimonio de la fe, porque es requisito para la salvación. Y lo dice el Evangelio de San Mateo: por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, todo aquel que me defienda, quiere decir esto, delante de los hombres, yo también me declararé en favor de él ante mi Padre que está en el cielo. Pero a los que me nieguen ante los hombres, yo los negaré también ante mi Padre que está en el cielo, dijo Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.